A ver, vamos a personas. Marcela, ¿tenés ¿Sí? micrófono abierto? Ah, perfecto. Bueno, voy a hacerte la presentación, ¿puede ser? Ok. Bueno, la profesora Marcela Ibáñez es docente, pero además es martillera y corredora pública, es perito tasador, es autora de innumerables libros en Córdoba, la mayoría creo que por Editorial Alberoni, vos me corregirás, entre ellos Elementos de Tasación, Manual Integral del Tasador, Evaluación Inmobiliaria Urbana para el Corretaje de Bienes Raíces, el impacto del nuevo Código Civil y Comercial en la gestión del martillero y corredor para el corretaje de bienes raíces, así lo dije bien, que ha sido prologado por Sebastián Nini Salazar, que Nini, a ver si ya se logró subir, está viendo va a ser el moderador. Nini, a su vez, es docente y director de la carrera de martillero y corredor en la Universidad del Siglo XXI, y va a ser un honor que sea el moderador de Marcela. Las preguntas, él va a ir dirigiendo, seleccionando las preguntas que vayan haciendo, si a alguno les parece necesario hacer alguna pregunta para no interrumpir o para interrumpirla en la disertación. Al final de la presentación de Marcela, hay 15 minutos para que todos puedan ir preguntando y vamos a ir extractando algunas de las preguntas realizadas. ¿Estás escribiendo, Marcela? ¿Sí? A Nini, a ver, ubicando. No, está todo Es bien. como en casa esto, ¿no? Es como en casa. Así es. Cuando vos quieras, estamos en Bueno, horario, podemos largar. como primera medida, Sergio, un agradecimiento muy especial a tu invitación. Para mí es un honor siempre, ya desde 10 años y más, se viene trabajando en lo que es el Congreso y la revista PH, por lo que van mis felicitaciones y también a todo el equipo colaborativo que desde hace muchos años te viene acompañando. También quiero felicitar a todas las personas que se han sumado al Congreso, porque sin lugar a dudas esto es un encuentro con el conocimiento y les permite a ustedes y a nosotros también, los que estamos de este lado, para compartir un contenido, una idea, sirve para nutrirnos cada día más y poder brindar el mejor servicio profesional, ya sea en el caso de la mayoría de ustedes como administradores de consorcio, en el ámbito o en la gestión del negocio inmobiliario para producir edificaciones o para realizar servicios como en el caso del corretaje. Es un gusto compartir este encuentro con el conocimiento junto a ustedes y esperamos que los contenidos sean de vuestra utilidad. A Sergio le acompañé un archivo, un paper, en donde se hace mención a lo que hoy vamos a tratar. Es un tema que, bueno, de interés, él lo pidió. Vamos a esbozar, a exponer algunos lineamientos. No significa que sea la última palabra, más aún con estas cuestiones de las variabilidades de la economía. Y además el paper va acompañado con una técnica para poder estimular, ¿por qué no?, el conocimiento y el empleo de una herramienta científica en la determinación del valor de una unidad funcional en pH. Así que eso espero que sea de utilidad y desde ya muchas gracias por la invitación y a ustedes por la participación. Entonces, arrancamos, así podemos respetar puntualmente los tiempos y les voy a compartir unas imágenes en PowerPoint para comenzar a exponer las referencias de la temática solicitada y planteada. Nos vamos a ir a la número 1. Ok, bueno. Nosotros sabemos y comprendemos que la variabilidad de los precios es una cuestión constante y sonante, pero lógicamente es algo que siempre va a depender, desde lo que nosotros suponemos, de la economía y del poder adquisitivo de las personas.
Pero también hay otra serie de elementos que van modificando los valores, y más aún en este tipo de producto como son las unidades funcionales en propiedad horizontal, o bien por allí unidades incluidas dentro de lo que son los conjuntos inmobiliarios. Entonces, sabemos que desde el comienzo del siglo XXI se han dado muchísimas transformaciones, no solamente las variaciones de la economía, sino también se han dado transformaciones en los tipos de productos que se han presentado. Y fíjense ustedes que están en la tarea de la administración de los consorcios o en la comercialización de este tipo de productos, que en lo que va del siglo pasado, todos los tipos de productos que se presentaban fueron transformándose a lo largo de los distintos años, décadas e inclusive con los cambios generacionales. Y podemos decir nosotros que arrancamos un siglo XXI con una presentación de productos transformados, con una visión ya distinta de impacto sobre lo que puede ser algo sumamente interesante, útil y adaptable para la vida, para la calidad de vida de las personas, y que está relacionado a un aspecto ambiental. Si bien las tecnologías constructivas han logrado generar productos que puedan satisfacer esas necesidades, está claro que también han avanzado en este punto las normativas, las leyes, las certificaciones de sustentabilidad para las edificaciones, los códigos de edificaciones ciudadanos que brindan un aporte importantísimo, que se van adaptando a las nuevas realidades para poder brindar a estas nuevas generaciones productos que puedan satisfacer sobre todo esta cuestión tan necesaria de considerar, que es la sustentabilidad. Y considerando también que los avances tecnológicos pasan a incorporar una serie de elementos que ciertamente hacen mucho más dinámica, simple, sencilla la vida, y que inclusive también atienden a los aspectos de seguridad dentro de las construcciones. Entonces, fíjense ustedes, hablamos de un producto bien definido como son las unidades funcionales en propiedad horizontal. Podemos analizar la evolución en el transcurso de los tiempos. Los tiempos son 2 siglos, el pasado y este que ha comenzado. La evolución de las normativas que han ido incidiendo en este tipo de producto, y fíjense en este detalle. Yo al final de esta filmina que allí ustedes están observando, hago mención a lo que son los nuevos derechos reales. Claro, ¿por qué mencionar los nuevos derechos reales? Porque en realidad hoy podemos hablar del Código Civil y Comercial de la Nación, un elemento o una herramienta que identifica el producto. Fíjense ustedes, un inmueble es como una persona. Nosotros nos identificamos a través de nuestro documento de identidad. Los inmuebles se identifican de acuerdo a su presentación dada como derecho real y su registración con su número de matrícula, con su propiedad respectiva. Entonces, hoy por hoy podemos hablar ciertamente de una unidad funcional identificada dentro del régimen de propiedad horizontal, de una unidad funcional identificada dentro de un conjunto inmobiliario. Entonces, hay un aspecto legal que coayuda a que nosotros visualicemos este producto. ¿Para qué? Para que después podamos hablar de esta cuestión de precios y de su mercado de comercialización. Entonces, avanzamos sobre la segunda imagen para poder ampliar esta visión de conocimiento sobre el producto. Ahora vemos, Sergio, la número 2. ¿Y qué observamos? ¿Qué consideramos de este mercado? Está claro de que cuando nosotros queremos hablar de los precios, de los valores, siempre nos vamos a tomar como base el mercado de comercialización. El mercado de comercialización, ¿cuál va a ser? El mercado plaza, el mercado de su jurisdicción conforme la ubicación de la unidad funcional. Y es algo innato de nosotros, es una cuestión, pero no lo digo desde el punto de vista profesional, lo digo también desde el punto de vista del consumidor, del propietario de una unidad funcional. La constante comparación de valores con otros mercados plaza.
Para nosotros es inevitable tener la comparación en nuestro país, por ejemplo, y bueno, a ver, ¿cuánto cotizan las unidades funcionales en el mercado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ah, en el Gran Buenos Aires, en provincia, ¿cuáles son las ciudades? ¿Qué tipo de inversiones se están dando? ¿Dónde se mantienen los mejores precios? ¿Qué pasa en la ciudad de Córdoba? Y así sucesivamente vamos relacionando la información del mercado plaza para poder efectuar las comparaciones. Y eso también ayuda a poder informarnos de todo el contexto que hace a la creación de este tipo de producto. ¿Qué sería todo el contexto? Bueno, las tendencias, qué es lo que demandan los nuevos clientes, qué es lo que necesitan conforme sus pretensiones a satisfacción, qué es lo que nos presentan los nuevos diseños arquitectónicos, los nuevos elementos y materiales constructivos, las normativas que se van adaptando. Entonces, fíjense el cúmulo de información que sintetiza algo tan sencillo como decir el precio de una unidad funcional en pH. Pero hay algo más que nosotros no podemos evitar, y yo siempre digo es la idiosincrasia de Argentina. Pero bueno, yo me di cuenta que tampoco no es solamente Argentina, también podemos decir de Uruguay y de otros países latinoamericanos. La mirada que tenemos permanentemente hacia Europa, pero por sobre todo como elemento comparativo, Estados Unidos y el empleo de la moneda dólar. Entonces, nosotros en Argentina desde hace, bueno, podemos decir 50 años, ha quedado como un poquito más afianzado poder decir, bueno, una propiedad se representa en moneda estadounidense en tanto. Y sí, ¿por qué? Porque para el ser humano, para el ciudadano, una propiedad inmueble es importante. Y es comparable el empleo del dólar como es para los vehículos de alta gama, para los bienes suntuosos, para obras de artes y para otros elementos que pueden llegar a ser por allí en algunos casos como parecer inaccesible, pero ciertamente decir que tal unidad funcional, tal propiedad inmueble representa X cantidad de dólares, le da como cierta seguridad al capital inmobiliario. Eso es como para empezar. Ciertamente, si nosotros hacemos el análisis de comparación de los mercados en donde se comercializan este tipo de productos, está claro que el poder adquisitivo va a ser siempre el eje fundamental para poder definir esa pretensión, ese precio en dólar de cada unidad funcional. Y fíjense en este detalle para poder cerrar esta filmina y este espacio de comparación. Nosotros tenemos la mirada muy puesta en Estados Unidos y los valores de unidades funcionales en departamentos en dólares. Lo es un eje muy esencial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ende replica en muchas ciudades importantes del país. No quedan exentos ciudades más pequeñas porque el dólar es una moneda simbólica para expresar el valor de las propiedades. Pero ¿qué pasa? Vamos a la idiosincrasia. Si nosotros pretendemos mantener esta comparación de los valores de nuestros inmuebles con Estados Unidos, fíjense en este detalle tan significativo. En Estados Unidos, por ejemplo, si una persona fija su capital inmobiliario en dólares con una finalidad de inversión, puede perfectamente efectuar un análisis de la misma y decir, realizo esta inversión, en tal tiempo recupero esta inversión, gano y recupero la inversión en tal tiempo, después tengo un tiempo con ese producto residual, porque ya ha tenido su amortización y su desgaste, que me da un beneficio. Y concluido ese tiempo de satisfacción, puede decir una persona en Estados Unidos, voy a efectuar el reciclado completo, la refacción completa o simplemente la demolición y generar un nuevo crédito que me pueda financiar un producto nuevo que satisfaga al nuevo consumidor, habitante, y poder de esa manera mantener activos los valores, las inversiones y los capitales. En nuestro país
no sucede de idéntica manera, porque casualmente la economía por allí no nos permite tener esa posibilidad de una línea recta y poder efectuar estos cálculos y estas previsiones, dado a que, bueno, es distinta la economía y es también distinto el concepto que tiene el argentino hacia el capital inmobiliario. Fíjense en este detalle. Nosotros dentro de lo que es el comercio de inmuebles podemos tener hoy publicadas propiedades que ya han cumplido su ciclo de vida útil y con pretensiones locativas significativas, como si fuera una propiedad por allí casi nueva o más joven, si se quiere decir. O bien llegamos a un precio residual que se presupone consumido, pero resulta que también cotiza en dólares. Pero es por nuestra propia idiosincrasia y por siempre decir, bueno, a ver, ciertamente obtuve lo que yo necesité de esta propiedad, pero por allí no puedo completar el ciclo de renovar o de decir demoler y volver a empezar por estas cuestiones de la economía y el financiamiento que no es sostenido. Pero bueno, son ejes que no debemos dejar desapercibidos y observarlos porque también nos ayudan a concientizar y dilucidar concretamente esta problemática y esta cuestión del mercado inmobiliario. Avanzamos en este estudio y vemos en el punto 3, ¿no? La variabilidad de los precios. Sí, están ligados definitivamente a las políticas económicas. Esto es así. Si realmente se da la posibilidad del financiamiento y la posibilidad del poder adquisitivo del ciudadano, no hay duda alguna que el consumo se hace efectivo. Ciertamente la dinámica de los nuevos diseños arquitectónicos permanentemente están, la posibilidad de renovaciones, reparaciones, reposiciones también. Entonces, no hay duda alguna de que una cosa lleva a la otra. Pero también es importante comprender que al margen de las posibilidades económicas, las herramientas jurídicas, las cuestiones normativas que influyen directamente sobre estos derechos reales, también brindan posibilidades excepcionales para el mercado inmobiliario. Y ustedes me dirán, ¿qué tendrán que ver los derechos reales o las leyes con esto que es un comercio? Es que en realidad es un negocio inmobiliario, pero no es un negocio como cualquier otro. Yo quiero traer las palabras de mi amigo Wilfredo Cruz Lanause, que él es del Uprise Institute de Estados Unidos, y él dice lo siguiente, dice, no es como cualquier negocio esta cuestión de los negocios inmobiliarios, si valga la redundancia, sino que es un negocio muy especial que cuando el Estado, la economía, las normas articulan estas posibilidades, dinamizan no solamente la adquisición concreta de una propiedad, sino también la posibilidad de muchas otras cuestiones satélites, fíjense ustedes, como comercio de ferreterías, mano de obra de operarios, profesionales técnicos de la construcción, arquitectos, ingenieros, escribanos, abogados. Fíjense todo lo que activa esto que nosotros decimos con una total sencillez, negocio inmobiliario. Entonces, no hay duda, la economía es algo fundamental, pero no solamente basta con ello, sino también tratar de considerar las otras herramientas que dinamizan la cuestión. Hay muchos fenómenos que impactan, que condicionan, que nos limitan. Hay uno muy reciente que estamos viviendo, como quien dice, en estos momentos, y que ciertamente ha dado un impacto significativo. Yo sé que ha sido en todos los órdenes. Nosotros acá planteamos concretamente el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, este fenómeno del COVID, que es algo global, mundial, bueno, analicemos qué es lo que suscita en nuestro país, en nuestra propiedad inmobiliaria, en nuestros negocios inmobiliarios. Hemos tenido una variabilidad muy marcada y significativa. Podemos dar ahora un estudio o una referencia del caso. Una cosa era una unidad funcional publicada, ofertada, comercializada antes de la pandemia,
a lo que fue después. Y veamos este caso. Antes de la pandemia, podemos decir, un poco antes, o sea, entre 3, 4 años antes que se iniciara toda esta situación, medianamente el mercado inmobiliario había logrado establecer parámetros más certeros en los valores de las unidades funcionales. Entonces, nosotros podíamos decir, ciertamente en la ciudad de Córdoba, un monoambiente con ciertas características tiene una variación de los precios de oferta entre esto y esto. Un dúplex con tales características y demás, entonces habíamos podido identificar, al margen de la situación económica y de todas las vivencias que nosotros ya un poquito estamos acostumbrados y nos vamos reinventando para sobrellevar adelante. Entonces ya se había logrado tener como una especie de parámetro de referencia, pero bueno, se da el suceso imprevisto del COVID y ¿qué es lo que ocurre? El aislamiento. Podemos analizar en el año del aislamiento prácticamente una serie de información de ofertas de este tipo de producto que quedó allí como estancada, que quedó allí como histórica, que ciertamente no podían dar una concreción certera de los precios. ¿Y qué ocurría? Está claro que ventas, comercializaciones no se pudieron dar, aparte de la cuestión del aislamiento, que había que cumplir las normas sanitarias. Pero ello también permitió reacomodar, de acuerdo a las posibilidades económicas, este mercado. Y podemos decir que en un lapso de corto tiempo, prácticamente la variabilidad de los precios fue significativa. Antes podíamos haber variabilidades importantes tras los cambios generacionales. Después podíamos ver variabilidades importantes en los precios por los cambios de gobierno. Y hoy tuvimos la oportunidad de ver una disrupción más cortita en los tiempos dada por una situación como es el COVID. Hoy, a esta fecha del 2021, se han vuelto como a acomodar los precios, o sea, lo que se anunciaba a fines del 2020, esa caída entre el 40 y el 20, hoy pueden esbozarse en algunas imágenes y ofertas de publicidad ya reflejadas esas caídas que han ido acompañadas no solamente por el poder adquisitivo, sino por la cotización de la moneda extranjera que refleja los precios de comercialización para este tipo de producto. Es como decir, se sobrevaloró el aspecto financiero, la moneda, y tiende en caída el aspecto material concreto que es la propiedad inmueble. Pero eso es relativo, porque no queda otra que analizar la circunstancia económica y el poder adquisitivo en nuestro país. Entonces, vamos a ir cerrando esta idea de la variabilidad de los precios y avanzamos sobre la imagen 4. A ver si está Sergio por allí. La imagen 4, vamos a tratar de plasmar así, esto que tan escuetamente hemos puesto en evidencia en este congreso. Fíjense ustedes, sí, tenemos el movimiento del mercado, comprendemos la variabilidad, sabemos que existe un antes de la pandemia con sus características particulares, con unos precios que se pueden buscar en las ofertas online y offline para poder tener como antecedentes. Podemos captar lo que sucedió en esa época del aislamiento, 2020, en donde las ofertas se mantuvieron, en algunos casos parecían cosas imposibles, pero bueno, ¿qué va a hacer? Allí estuvieron sin concretar negocios, pero no se concretaron por muchísimos motivos. Aislamiento, economía, imposibilidad, poder adquisitivo. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Porque, bueno, siempre digo yo, de toda situación problemática tenemos que aprender algo, tenemos que pasar y observar algo. Siempre hay cosas nuevas que surgen. Entonces, bueno, llegamos a la situación del COVID. Se dio un cambio en la mirada del consumidor. Fíjense ustedes, nosotros teníamos acostumbrado a un consumidor en PH que le interesaba mucho la ubicación en la urbe, en la parte, digamos, céntricas, culturales, financieras. Entonces le lograba satisfacer esa ubicación como algo prioritario.
Vienen los cambios generacionales, viene la tecnología, vienen las amenities, vienen los servicios, vienen las cosas que demandan las nuevas generaciones para tener un mejor confort. Y bueno, viene el COVID y vuelve a cambiar la mirada y dicen, no, necesitamos espacios más iluminados, necesitamos productos amigables con el medio ambiente, algo que podamos disfrutar en verde, en vivo con la naturaleza. Y comienzan a dinamizarse o a mirarse con mejor apreciación unidades funcionales con balcones amplios, con superficies vidriadas amplias, con posibilidades de un pequeño... Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque en el aislamiento todos tuvimos que volver a nuestro hogar, el home office también viene un poquito para quedarse, entonces cambia la necesidad, la perspectiva y la mirada. Entonces, está bien, yo hoy lo digo, no puedo decir qué es lo que viene hacia adelante. Por eso en el cuarto punto de esta imagen yo pongo, tomemos nota y vamos haciendo el estudio analítico de toda esta situación para poder comprender ciertamente esta cuestión de la variabilidad de los precios que de manera científica tiene su explicación dada la circunstancia que cada uno de nosotros vivimos en comunidad, porque ciertamente esto nos llega a todos por igual. Y para cerrar, veamos el análisis de la variabilidad de los precios en la imagen número 5. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos ver hoy? ¿Qué nos arroja este tamiz del COVID dentro de la variabilidad de los precios? Podemos observar por allí, ya, en ofertas, nuevos y a estrenar con precios que se pueden ver en dólares, que evidencian cierta accesibilidad. Interesante propuesta. Pero ¿qué pasa? Porque también, si uno dice, no, pero si es nuevo a estrenar, tiene que ser más caro, tiene que ser... No, porque el consumidor inmobiliario ha aprendido a informarse y a conocer más sobre el producto que quiere. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el consumidor inmobiliario? Bueno, ya están funcionando correctamente el reglamento de administración, hay algunos pagos pendientes o hay que confeccionar, entonces son toda una serie de gastos legales e instrumentales que hacen ciertamente por allí reducir estos valores. Y también muchas de las preguntas que suelen ser de los consumidores y nos gustaría saber, si está nuevo a estrenar, esperar un tiempo como para poder ver si operativamente, técnicamente, esos periodos a prueba de todas las instalaciones están ok, llegan todo bien. Pero simplemente eso, son sensaciones, porque también la pregunta fundamental es quién construyó, cómo se conformó el consorcio, y son características que las tiene en cuenta el consumidor inmobiliario. Entonces, fíjense, cada target o segmento de estos tipos de productos tienen sus pros y sus contras, pero bueno, es la generalidad. Yo al final, cuando terminemos de analizar esto, dice, toda regla tiene su excepción, está clarísimo. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo sería el producto usado de unidades funcionales. Este sí es sumamente interesante y sí tiene precios con accesibilidad. Vemos las ofertas casi en todas las ciudades, sobre todo siempre tomando como referencias las más importantes porque son las que tienen disponibilidad de este tipo de productos usados. Claro, pero interesa la antigüedad del edificio, del consorcio, porque va a ser necesario reposiciones, reparaciones y algunas adaptaciones que son necesarias para poder satisfacer el confort que hoy demanda las unidades habitacionales, lo que requieren las nuevas generaciones y también las generaciones anteriores que desean una mejor calidad de vida. Entonces, ese tipo de producto tiene una oferta, digamos, importante y también accesible. ¿Cuáles son los que mantienen dentro de lo que son los mercados de comercialización un precio, como quien dice, de cotización totalmente exigido, razonado, acreditado y demás? Son aquellas unidades funcionales que están dentro de estos 20 años del nuevo siglo, 25 años, porque ya
fueron asimilando las tecnologías, ya fueron asimilando procesos más innovadores y bueno, está claro que todas las cosas tienen su tiempo, ¿no? Y la tecnología no se detiene, los sistemas constructivos tampoco, las nuevas propuestas para los diseños arquitectónicos tampoco, entonces todo tiene su tiempo. Pero hoy por hoy, en este tamiz, podemos analizar estas generalidades en donde ciertamente también hay excepciones, porque puede haber perfectamente pisos o semipisos de edificios con medio siglo de vida y que revistan cierta categoría, no, va a tener su señora cotización, como quien dice, porque bueno, son segmentos especiales. Por eso, hablamos por un lado la regla general, pero consideremos las excepciones porque es cierto, no vamos a encontrar nada exactamente igual, similares o parecidos para podernos orientar. Y es por ello muy importante en esta cuestión de la variabilidad de los precios y de fijarle el precio a una unidad funcional en PH o en conjunto inmobiliario, tener un seguimiento continuo de la información, no solamente económica, sino también legal y técnica y tecnológica, que es la que ciertamente define el producto de acuerdo a las expectativas del consumidor inmobiliario. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Este es el doctor Nini. Excelente, Marcela. Buenas tardes a todos. Hola Sergio, hola Marcela. La verdad que siguiendo muy atentamente esta, bueno, siempre brillante. Por supuesto que uno siempre se queda con ganas de más, ¿no es cierto? Pero escucharte y la mirada por un lado académica y por el otro lado técnica que siempre generas en tus exposiciones, la verdad que muy atento y desde ya, bueno, agradecido. Primero, por el honor de poderte acompañar y segundo, bueno, por el agradecimiento a la organización y a Sergio que me hayan permitido compartir estos minutos esta tarde con ustedes. Marcela, vamos a abrir un poquito las preguntas y que todos nuestros participantes nos puedan acompañar. Yo básicamente remarcar 3 cosas que me parece que son fundamentales que has ido diciendo y que muchas veces uno, tanto en la bibliografía como en los estudiosos, no solamente en el ejercicio profesional, pero sino en el investigador y en el que mira de un modo más científico, más técnico, esta actividad y esta profesión, remarcar la importancia de que no es una mirada monótona, sino que es multidimensional, es multidisciplinaria y como decías vos recién al finalizar, lo económico, lo técnico, lo jurídico, lo legal, lo innovador, lo tecnológico, influye decididamente en cualquier negocio. Diariamente, y para nombrar un ejemplo nomás, la diferencia entre una posesión como derecho real, que no existe, con el dominio de la titularidad y cómo eso puede variar en el precio o en la decisión de una operación inmobiliaria. La importancia de que muchas veces se habla de tasación y más allá de que están apoyadas por la tecnología, se tiende a utilizar o a generalizar una tasación general cuando en una cuadra la tipología o la realidad de un inmueble no va a ser la misma con la que tenga al lado o al frente. Entonces uno puede tener una orientación, pero evidentemente la tasación general no es la misma que realiza un profesional con todas estas técnicas y en particular para ese inmueble o para esa operación, por las características que has venido desarrollando vos, más allá de lo coyuntural. Quería comentar algo geográfico que ha sido, bueno, siempre en los informes y en las realidades de nosotros tenemos un país muy grande, muy federal, con realidades distintas en las provincias. Y muchas veces una tipología inmobiliaria, una construcción inmobiliaria, tiene una valoración o una cotización en dólares en Córdoba muy distinta a la de Cava, pero si nos ponemos a ver en definitiva, la rentabilidad en dólares puede ser similar. Esto por decir, con $100.000 quizás compro un inmueble determinado en Buenos Aires, pero con $100.000 o $50.000 en Córdoba, compro algo similar, pero la rentabilidad termina siendo la misma, ¿no? Bueno, esto como para acompañar un poco a toda tu disertación. Yo tengo 3 preguntas, pero porque creo englobar un poco la mirada. Vos decías al comienzo el tema de la temporalidad en el mercado de los valores inmobiliarios.
porque esto del tiempo, del momento, ¿cómo lo podemos explicar a esto? ¿Qué es la temporalidad? Bueno, allí dentro de lo que es las técnicas y toda esta ciencia de poder determinarle el precio a las cosas, existen principios, o sea, un ordenamiento general que el experto en tasaciones los tiene en cuenta. No es algo inalcanzable o de comprender para cualquier persona. Es una ciencia técnica, pero es fácil de poder asimilar en el resto. El principio de la temporalidad significa, más aún en las tasaciones o en fijar los precios, de que el profesional va a fijar un precio o va a determinar un precio para un momento dado, sobre un objeto determinado. Entonces, esa temporalidad puede ser en mayor o en menor medida, pero siempre la va a marcar la tendencia del mercado. Si yo taso en una situación de variabilidad como la que estamos viviendo de precios, hasta que se vaya ajustando, la estoy tasando para este momento dado. Fíjate, doctor Nini, vos me pedís una tasación ahora de una unidad funcional en el centro de Córdoba. Bueno, acá van las características, las referencias y demás y la comparación. Pero bueno, ya comienzan a salir los créditos Procrear y hay gente que ha generado ahorro previo y quizás con la diferencia de ese monto pueda acceder a unidades funcionales. Entonces comienzan a acomodarse de nuevo los precios, comienzan a tomar posición los mismos y solamente ha ocurrido que un hecho relevante como una normativa, una disposición financiera, una posibilidad o un impulso económico ha dado el cambio sustancial en los precios de un mes a otro, de un día a otro. Entonces, a eso se refiere la temporalidad. Si nosotros tuviésemos una economía más estable, podríamos hablar, sí, ciertamente, damos hoy un precio y podés presentarlo en un banco para solicitar un crédito y sobre eso se va a manejar. Pero dada la circunstancia, capaz que al momento de la entrega o más próximo a concretar el negocio, se solicite una nueva tasación para poder calcular ciertamente la situación financiera y la garantía de ese derecho real. A eso se refiere la temporalidad. Mira, y vos mientras me daba esta explicación, que a ver, es más que razonable, pensaba en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, en donde, bueno, ya estamos cerca de los 2 años y ha cambiado todo, tanto en las necesidades como en las expectativas, las tendencias, pero ¿qué te emita el tema inflacionario, los picos inflacionarios? Esto me trae una pregunta, básicamente la razonabilidad de esas valoraciones, de lo que se visualiza en esto que hemos ido mirando. ¿Podemos decir que tiene un sostén técnico y que 2 más 2 son 4? ¿Es razonable a lo que se llega? ¿O en algunos casos, muchas veces, cuando uno ve publicaciones, a ver, porque nos podríamos haber quedado en el tiempo en una cotización en dólares de hace mucho, entonces decir, bueno, en dólares vale eso y pase lo que pase va a seguir siendo valorable. Entonces, ¿hay una razonabilidad en esa visualización de estos mercados, de estos valores inmobiliarios? Bueno, el tema de la razonabilidad tiene que aportarle el profesional, el profesional que está involucrado en el negocio y en esa situación dando las explicaciones. Porque por un lado va la expectativa del propietario, de que posee el dueño de la cosa, que inclusive hasta el propio dueño de la cosa puede decir, pero ¿cómo? Si yo en tal época pagué tantos dólares por esta vivienda, por esta unidad en PH, y hoy ese capital en dólares ya no lo veo representado. Entonces, es allí donde se tiene que aplicar la razonabilidad del profesional para poder guiar correctamente al dueño, al propietario de esa unidad funcional, de ese inmueble, de esa propiedad. Te voy a dar un ejemplo, doctor Nini, hablando de la razonabilidad. Sí. Y de los tiempos y la temporalidad.
vos te debes recordar también, eras muy joven. En la década de los 80, yo sí me acuerdo. En la década de los 80 se anunció trasladar la capital federal a Viedma. Entonces los primeros inversionistas fueron rápidamente a adquirir, y adquirieron, bueno, en fuertes sumas en dólares. Bueno, y no se trasladó nunca a la capital federal. Entonces, por más que hayan invertido cierta cantidad en dólares, razonablemente pretender recuperar esa inversión, dependiendo de la temporalidad, porque una vez puede suceder algo altamente positivo en esa ciudad que haga no solamente sostener ese capital, sino revalorizarlo. Entonces, la razonabilidad prima conforme la demanda, las posibilidades y el poder adquisitivo. Eso es lo que ocurre muchas veces en este tema de los negocios inmobiliarios. Claro, sin irnos mucho. Dado la variabilidad de los precios. Claro, no, bueno, justamente esto que decías y con ejemplos más cercanos, ¿no? El tema de Vaca Muerta o el tema del litio en el norte y así algunas cuestiones que tienen que ver tanto que dependen de un día para el otro en la naturaleza. Estos días que estamos sufriendo aquí en Córdoba el tema de los incendios y las sequías, como de un día para el otro se puede poner en riesgo una zona o un emprendimiento, o cuestiones climáticas, ¿no? De una sequía tremenda de este invierno y de la falta de nieve. Hoy estamos viendo que es como si hubiera comenzado la temporada de invierno y nevadas ahora en agosto, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es decir, bueno, ¿qué criterio sería lo razonable para medianamente en la Argentina y culturalmente siempre haber mantenido como una seguridad en la inversión en ladrillos, ¿no? Y la inversión en inmuebles? Esto yo, una última pregunta por los tiempos y para ir cerrando. Ahí te agrego algo a lo que tú dices, doctor. Yo personalmente considero que la inversión en ladrillos sigue siendo la segura. Y no lo considero como una inversión de refugio a esta altura. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento de la población no se va a detener. La necesidad de la urbanización. Y nosotros lo hemos podido observar desde comienzo, ¿viste? De este siglo, con el crecimiento de los barrios cerrados, los conjuntos inmobiliarios en dispersión. Y digamos que esto avanza, quizás se retenga por allí, por algunos sucesos imprevistos, pero tomo la palabra que tú dices. Marcela, y en esto como para cerrar, entonces, ¿cuál sería el plazo de validez de estas valuaciones? ¿Cuál sería el plazo en el sentido de que si tenemos que hacer una estimación, una evaluación, una tasación, este plazo de validez de estas valuaciones? Mira, por ejemplo, uno siempre dice que los plazos de validez están dados en relación a las circunstancias del mercado. Si el mercado es estable, no hay ningún inconveniente, puede persistir por un tiempo hasta que se concrete el negocio. Si el mercado no es estable, es necesario efectuar una revisión al comienzo del mes siguiente. Si yo hubiese hecho una tasación de una unidad funcional en julio, por ejemplo, y que ya estaba anunciado la posibilidad de estos créditos Procrear, hoy tendría que decirle a mi cliente, mira, en nuestro servicio te voy a brindar este ajuste o esta referencia de probabilidades que se comienzan a ver en el mercado. Entonces, perfecto. Doctor, las circunstancias nos van llevando a la necesidad. Así es, el día a día, bueno, como se dice. Sí. Veo muchos aplausitos y felicitaciones, así que tema cumplido, espectacular. Gracias. Quiero muchas agradecer gracias a todos. Ni por haberte sumado y acompañado a Marcela, a vos Marcela, gracias, por supuesto. Y bueno, espero el año que viene que estemos todos reunidos físicamente. La verdad que para mí esto está bueno, me gusta, pero lo disfruto más cuando es presencial. Pero bueno. Ahí estamos todos trabajando y ojalá sea así. Yo creo que es la importancia, ¿no? Cosas que vinieron, como decía Marcela, para quedarse, esta conexión y que seguramente con estos congresos puedan estar presentes muchas personas en todo el país y fuera de él,
y también esa emoción o esa particularidad que tiene la presencialidad que le da un gustito de podernos encontrar, generar redes, compartir en los congresos, que creo que está bueno. Ojalá Dios quiera que todas estas cosas se superen y nos podamos encontrar el año que viene presencial. Bueno, por ejemplo, hay gente de Jujuy, gente de Zapala, Neuquén, o sea, que no hubieran podido venir. Otros años han venido gente de Neuquén, ha venido alguien de Chaco cuando era presencial, pero bueno, este año hay bastantes más de otras provincias por esto de la virtualidad. Bueno, muchísimas gracias. Ya se ha sumado, ya la voy a subir al escenario al doctor Federico Miguel y a la doctora Florencia Daita. Así que bueno, vamos a estar... Nuestro saludo para ellos también. Bueno, saludos. Ahí cerramos y en 5 minutos los convoco al público a que vuelva a conectarse. Ya vamos a comenzar con la siguiente presentación. Gracias a ambos, Muchas gracias. favor. Gracias. Chao. Buen fin de semana, buenas tardes a todos. Un gusto. Chao. Gracias. Un gusto. Chao, chao. Chao.